En hebreo, la palabra basura se dice sebel. Incluso, aun cuando no somos conscientes de ello, la mayoría de nuestras acciones en la vida diaria implican la generación de residuos, es decir, de sebel. En Israel se producen cada año 5,3 millones de toneladas de residuos municipales y comerciales. De esos, 1,8 millones de toneladas son residuos biológicos. Aproximadamente el 35% de todos ellos son residuos municipales. En una población de 9,3 millones, cada uno de los israelíes produce un promedio de 1,7 kilogramos de desechos por día, lo que representa 51 kilos de residuos al mes y 612 kilogramos de residuos en un año. Los países de América Latina que más basura generan son México, con 1,16 kilogramos al día, Chile con 1,15 y Argentina con 1,14 kilogramos por día. Los que producen menos son Guatemala, con menos de medio kilogramo cada jornada, seguido de Bolivia con 0,57 kilos diarios. Como pueden notar, en Israel se producen más residuos que en cualquiera de los países de América Latina. En el mundo se implementan 5 tipos de enfoques para tratar con la basura. Primero, reducción en la producción educando a la gente para que genere menos basura. Segundo, reutilización de la basura. Tercero, reciclaje. Cuarto, recuperación de energía mediante incineración. Y quinto, verter los residuos en un gran pozo. El objetivo de todos los países es reducir la cantidad de residuos producidos y la cantidad que van al vertedero o a la incineración por el efecto nocivo que tienen en el cuidado del medio ambiente, y la recuperación de residuos orgánicos, reduciendo la emisión de gases con efecto invernadero en 2030, en relación con el nivel que tenían en 1990. La industria del reciclaje se basa en el concepto de separar los residuos de forma limpia y homogénea. En los últimos años ha habido un aumento moderado en la tasa de reciclaje en Israel. En 2016 se superó el umbral del 20%. En 2018 la tasa aumentó al 24%. Y según el Plan Estratégico de Tratamiento de Residuos para el 2030, Israel trabaja para alcanzar un nivel de reciclaje del 51% de todos los residuos generados. Israel intenta alcanzar los niveles alcanzados por los principales países europeos a la hora de reciclar. Hay 6 países europeos que han alcanzado niveles de reciclaje que superan el 50% del total de sus desechos anuales. Ellos son Suiza, Suecia, Austria, Alemania, Bélgica y los Países Bajos. Lamentablemente, Israel aún está lejos de alcanzar esas cifras. Latinoamérica, lamentablemente, es la antítesis frente a dichas prácticas. De acuerdo con reportes del Banco Mundial, los países de la región solo reciclan el 4,5% de sus desechos, cifra muy baja en comparación con el promedio mundial, que hoy en día alcanza el 13,5%. Uno de los proyectos creativos para manejar la basura en Israel lo vemos en la montaña de basura llamada la Hiria. Lo que cabe señalar es que la palabra jara en hebreo es, para decirlo de forma fina, la caca. Uno podría suponer que Hiria sería la unión de jara, caca, y ar, es decir, montaña de caca. La verdad es que el nombre proviene de otro lado. En esta zona se levantaba un pueblo árabe pequeño llamado Ibn Brak, es decir, una arabización del nombre en hebreo Bnei Brak. En 1924, esta ciudad se rebautizó como Al-Karaiyya. En la guerra de 1948, el poblado fue abandonado por sus habitantes al comenzar los combates. El Estado de Israel independiente decidió en 1952 utilizar esa localidad como un vertedero de basura. Por aquellos años, los israelíes pensaron que está bárbara su ubicación porque queda cerca de Tel Aviv. Al fin y al cabo, ¿cuánta basura se puede producir? Lo que comenzó siendo un pequeño problema terminó siendo un problemón. Imaginen que en la actualidad se producen en la zona central del país 3.000 toneladas de basura diaria. Cuando los nuevos camiones de basura llegaban a la Jidía, iban acumulando todo en una montaña.
Así comenzaron a fabricar caminitos de cemento alrededor y por entre medio de la montaña para que los camiones pudiesen arrojar los desperdicios. De a poquito se fue creando un monstruo de 80 metros de altura sobre el nivel del mar, con 800 metros de largo y otros 85 metros de ancho. El volumen de residuos se estimó en 16 millones de metros cúbicos. Esta impresionante montaña de desperdicios provocó dos problemas enormes. La gente comenzó a comprender el enorme daño que esto generaba en la contaminación ambiental. La contaminación de aguas subterráneas. ¿Te acordás que en la costa de Israel hay agua de los acuíferos? Y la propagación de gases nocivos. Hasta hace pocos años no era recomendable pasar cerca de allí. Si vos pasabas por el lado de la Jiriya con las ventanas abiertas, el auto se te llenaba de los peores olores habidos y por haber. El segundo problema es que miles de gaviotas y otras aves atraídas por la basura en descomposición crearon un peligro para los aviones comerciales que despegaban y aterrizaban en el cercano aeropuerto de Ben Gurión. Finalmente, en 1988, la Jiriya dejó de funcionar como un vertedero de desechos. A los pocos años se llevó a cabo un concurso internacional para proponer ideas acerca de cómo rehabilitar la montaña de basura, para convertirla en algo positivo, evitando que se derrumbe en el lecho del río Ayalón. Miren lo que hicieron en Israel, una idea maravillosa. Agarraron un área de 8,1 kilómetros cuadrados y la marcaron como un parque ecológico al que llamaron Parque Ariel Sharon. El planificador de este parque fue el arquitecto, paisajista y urbanista alemán Peter Lath. Su idea fue aprovechar los caminos de cemento que se habían construido para los autos porque este cemento era el que mantenía en pie la montaña de basura. Sobre los restos de desperdicios se colocó una capa de bioplástico que bloquea la salida del gas metano. El gas metano es el que se produce en los basurales y afecta al ambiente. Cuando comes muchos porotos y se te infla la panza de gas, bueno, eso que sale también es gas metano. A la capa de bioplástico le agregaron capas de grava, piedritas y sobre ella 1 metro de tierra limpia. 100 tuberías sacan el gas que se acumula por la basura y se la llevan a una fábrica textil. Allí la planta generó toda la electricidad requerida por el sitio y vendió el excedente a la empresa de electricidad de Israel. El lugar, que en su momento era un problema ambiental, se ha transformado en un centro que sirve para educarnos en relación con el reciclado de basura. Allí llegan los alumnos de los colegios para disfrutar de una capacitación, con 3 botellas de plástico o latas vacías que se reciclan. De este modo, lo que antes era basura, ahora es un parque ecológico. Se comenzó a construir en el 2011. Cuando esté completo tendrá una superficie de 3 veces mayor que el tamaño de Central Park de Nueva York e introducirá muchas tecnologías ecológicas nuevas. Allí también se construirá un anfiteatro para 50.000 espectadores. Fuera de eso, 3 plantas de reciclaje operan en la base de la montaña, triturando los desechos de construcción y materia orgánica seca. La más famosa de ellas es la de Arrow Ecology. Ellos inventaron un sistema llamado Arrow Bio, que separa materiales reciclables utilizando el agua. La basura, que es papel o cartón, flota sobre el agua y se separa. Lo que es hierro o metales es atrapado por imanes y lo que es más pesado queda en el fondo. De esa manera es separado. El 80% de los desechos que ingresan a este sistema se reutiliza, mientras que solo el 20% se desecha a la basura. Lo que se produce para reciclar se aprovecha para pegar cemento y producir abonos. Los metales y aluminio se venden a $2.500 la tonelada, llegando todo lo útil a 5 fábricas ubicadas alrededor de la montaña. Como te contamos antes, las cifras en Israel no son muy buenas. El 76% de la basura se echa en vertederos, que ahora están ubicados en el sur del país, que es donde viven menos personas. El segundo problema es que, mientras que en el mundo se tiran a vertederos menos basura, en Israel cada año se produce un 2% más de desperdicios. Una de las soluciones que se manejan ahora es construir 9 plantas en donde se incinere la basura. Estas centrales utilizan el valor energético de los residuos para generar electricidad o calor. Los que se oponen a la construcción de las incineradoras creen que el Estado va a terminar prefiriendo quemar la basura con todos los problemas ecológicos que eso tiene, como la emisión de gases contaminantes, en vez de reciclar, que es algo mucho mejor a largo plazo. Mientras el gobierno decide cómo solucionar el problema, algunas empresas israelíes se rompen la cabeza pensando ideas creativas para reciclar nuestra basura.
Una de las startups israelíes, Clariter, toma el plástico, las botellas, las bolsas, envases, utensilios desechables, es decir, toman todo ese plástico y lo convierten en materias primas para la industria, entre ellos aceites para bebés, materiales para velas y cera o productos inoloros para la industria de la pintura y la limpieza. Tienen un proceso químico muy original que diluye el plástico en una especie de líquido que parece agua, es transparente y no tiene olor a azufre ni a toxinas. Si entras a comer en McDonald's en Brasil, tienes que saber que una empresa israelí es la que produce las bandejas de plástico reciclable creadas por la empresa UBQ Materials del kibbutz Selim. Ellos procesan residuos de todo tipo, incluidos residuos orgánicos, papeles, residuos plásticos y más, y descomponen todo en moléculas y crean una materia prima que se utiliza para producir repuestos de automóviles, latas, instalaciones deportivas y una variedad de otros productos. Las nuevas bandejas, junto con el logotipo familiar de McDonald's, serán un reemplazo de las viejas bandejas de plástico. La materia prima de UBQ ha sido certificada por Quantis, la empresa líder en evaluación del impacto ambiental, como el material termoplástico más ecológico del mundo. Por último, una empresa israelí está vendiendo $3 millones al año reciclando piezas de electricidad. La empresa se llama Zohar y la instalaron en Akko, al norte de Israel. Ellos recolectan, descomponen y reciclan metales derivados de productos electrónicos. Imagínense que tienes un chip con un conector dorado que sirve, por ejemplo, para hacer collares. Otra, el punto de conexión entre el teléfono celular y el cargador suele venir bañado en oro, para evitar la corrosión, y algunas áreas dentro del dispositivo contienen otros metales nobles como la plata y platino. La empresa compra residuos electrónicos por $30 a $800 la tonelada, según el tipo de metal, y lo venden a China, Taiwán, Singapur, etc. La empresa emplea a 30 trabajadores, quienes se encargan de desmantelar, triturar y separar productos. Los metales se separan mediante equipos especiales que separan unas 2.000 toneladas de residuos electrónicos al año. La basura es parte de nuestra vida. Si nosotros pudiésemos colocar todos nuestros desperdicios en fila de todos nuestros años de vida, podríamos describir la vida que vivimos. Algunos se dedican a esconder la basura en un parque ecológico, otros reciclan y otros se aprovechan de la basura para producir ideas geniales. Creatividad al servicio del Sebel.